Bien, muy buenos días a todos los presentes, siendo las 9:04 del día 6 de octubre del año 2023. El señor juez Ubaldo Cayo Deza da inicio a la audiencia convocada en el expediente número 249-2015-86, la misma que ha sido convocada a fin de resolver el pedido de variación de la regla de conducta formulada por el tercer despacho de la Fiscalía Superprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios respecto de la investigada señora Nadine Heredia Alarcón, en la investigación que se le sigue por la presunta comisión de delito de lavado de activos en agravio del Estado. Dirige esta audiencia el magistrado presente por licencia del magistrado titular. Para efectos de registro vamos a verificar la concurrencia de las partes. Ministerio Público, buenos días. Buenos días, señor juez. Por el Ministerio Público, quien habla, Germán Juárez Atoche, fiscal provincial titular del tercer despacho del equipo especial, con domicilio procesal ya consignado en autos. Bien, gracias. ¿Está presente la Procuraduría o la parte agraviada? La defensa de la señora Nadine Heredia. Muy buenos días, señor magistrado. Por la defensa de Nadine Heredia Alarcón, Cintia Natalia Cornejo Arista, con registro CAL 58517 y demás datos ya obrantes en el expediente. Se encuentra como interconsulta el doctor Wilfredo Concha para que se pueda acreditar. Gracias. Bien, a ver, el doctor Wilfredo. Doctor, buenos días. Wilfredo Concha Camacho, abogado interconsulta de la doctora Cintia Natalia Cornejo Arista, y registro en el Colegio de Abogados de Cusco 8093. Eso es todo, doctor. Bien, gracias. Especialista, buenos días. Informe si este despacho pendiente que dar cuentas. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Judith Karina Cruz Yucra, soy especialista de audiencia, que a la vez daré fe de la misma, al informarle, doctor, que no hay escritos pendientes. Muchas gracias. Bien, señorita, sí, damos por instalada válidamente la presente audiencia y conforme a su naturaleza, vamos a pedir al señor fiscal que siga fundamentar su pedido. Adelante, doctor Germán, lo escuchamos de manera puntual, por favor. Gracias, señor magistrado. Señor juez, el Ministerio Público recurre a su despacho a fin de solicitar concretamente la variación de la regla de conducta impuesta a la acusada Nadine Heredia Alarcón, la misma que le impide ausentarse del lugar de residencia y variar de domicilio sin previo aviso a la autoridad fiscal y judicial, y variándola de la siguiente manera: la obligación de no ausentarse del lugar de residencia y la de no salir del país sin previa autorización judicial. Los fundamentos, señor magistrado, son los siguientes. Con fecha 16 de junio del año 2016, este juzgado dictó la medida de comparecencia con restricciones contra la acusada Nadine Heredia Alarcón. Dentro de las reglas de conducta, le impuso la siguiente: no ausentarse de la localidad ni cambiar de domicilio sin previo aviso a la autoridad judicial y fiscal. Bien, consideramos, señores magistrados, que desde esa fecha en que se ha dictado la medida de esta comparecencia que contiene la regla indicada, se han presentado situaciones que han hecho ineficaz esta regla de conducta y que por lo tanto amerita que sea variada o reformada por lo siguiente. Cuando se dictó esta medida de comparecencia de restricciones, en la que se le impuso la regla de conducta de solamente comunicar o avisar en el caso de que se iba a ausentar del país, la investigación, señor magistrado, se encontraba en el estadio de investigación preparatoria, es decir, de sospecha reveladora. Al día de hoy, señor magistrado, debo informarle de que este proceso ya se encuentra en el estadio de juicio oral, es decir, existe sospecha suficiente y que por lo tanto
ha pasado ya la acusación, un control acusatorio, había un saneamiento de la acusación y en este requerimiento acusatorio el Ministerio Público está solicitando la pena de 23 años contra la acusada Nadine Heredia Alarcón por el delito de lavado de activos agravado. Y como repito, se encuentra ya en el estadio de juicio oral. Situación distinta cuando se dictó esta medida de comparecencia con restricciones. Otro hecho que es relevante señalar, señor magistrado, es que existe otra investigación ante el segundo despacho del equipo especial que está a cargo de la doctora Giovanna Mori, en la cual se encuentra investigada también la acusada Nadine Heredia Alarcón en la carpeta fiscal 12-2017, en la cual se encuentra con la medida coercitiva de comparecencia con restricciones, en la cual el juzgado le ha puesto como regla de conducta no ausentarse del lugar donde reside sin previa autorización expresa del juzgado. Bien, eso conllevó, señor juez, que con fecha 30 de mayo del año 2023, la acusada Nadine Heredia Alarcón realizó un requerimiento de autorización judicial para salir al exterior, esto es para viajar al país de Colombia para efectos de temas de salud. En esa audiencia que se llevó a cabo en el 1 de junio de este año, el juez Chávez Tamarín, que conoció ese requerimiento, solicitó información a vuestro juzgado para efectos si la acusada Nadine Heredia Alarcón había informado de esa salida al exterior. Y la respuesta fue negativa, lo que motivó que el juez Chávez Tamarín declarara infundado ese pedido de salida al país. Es decir, la señora Nadine Heredia Alarcón estaba en la obligación de haber comunicado a este despacho judicial, a vuestro despacho judicial, que efectivamente iba a salir porque era una regla de conductas que debía cumplir. En este caso la incumplió. Posterior a ello, nuevamente en el mes de junio, la acusada Nadine Heredia Alarcón volvió a solicitar una autorización judicial al sexto juzgado de investigación preparatoria nacional para viajar al país por temas de salud también a Colombia. En este caso, señor magistrado, sí comunicó la acusada Nadine Heredia Alarcón a vuestro despacho de que iba a salir. El juez del séptimo juzgado le autorizó la salida al país de Colombia. Y en este caso, el Ministerio Público, señor magistrado, formuló una oposición a esa salida y que fue materia de una audiencia que también se llevó en el mes de junio. Y en esta audiencia, esta oposición, el juez Concepción Carguancho declaró fundada la oposición planteada por el Ministerio Público, por cuanto considero de que esa comunicación, ese aviso, estaba sujeto a un control judicial. Y dentro de ese punto de vista, al estar sujeto a un control judicial, debía debatirse y establecerse si se daba la necesidad y la justificación para efectos de la salida. Cosa que en el control de acusación no se debatió, no se llegó a aprobar esa situación, por lo cual se declaró fundada la oposición. Señor juez, esta situación fue materia de apelación y la sala de apelaciones ha señalado concretamente, ha revocado esta decisión del juez Concepción Carguancho, aduciendo que la medida o la regla de conducta es literal. Y al ser literal debe interpretarse que esta señala que no se requiere pedir una autorización judicial, sino que basta con comunicar al juzgado. Estas dos situaciones, señores magistrados, debe tenerse en cuenta de que debilitan la finalidad de la comparecencia con restricciones que el Ministerio Público ha solicitado en este caso. Por cuanto no se puede tolerar, señor magistrado, que el simple aviso, como lo dijo el anterior abogado en una audiencia, de que es una mera cortesía, es decir, de que
por cortesía, simplemente comunican al juzgado de que efectivamente va a salir fuera del país. Una de los requisitos, señores magistrados, una de las características de la comparecencia con restricciones es la instrumentalidad. Es decir, que la comparecencia con la medida coercitiva de comparecencia con restricciones debe garantizar los fines del proceso. Y entendiéndose los fines del proceso es que se garantice la presencia de la acusada al proceso, el proceso que ya se encuentra en juicio oral. Y como tal también conjurar cualquier peligro procesal, en este caso un peligro de fuga. No olvidemos, señor magistrado, que como ya he señalado que nos encontramos ya en el estadio de juicio oral y el Ministerio Público ha solicitado una pena de 23 años y por lo tanto esto sí implica con relación al peligro de fuga, dado los años que se está pidiendo y más aún que existe una prognosis de una condena futura en este proceso penal. Por lo tanto, lo que se requiere aquí, señor magistrado, es variar la regla de conducta para que el proceso sea eficaz, para que también la comparecencia con restricciones sea eficaz. Y no podemos estar supeditados, señor magistrado, a lo que pueda decidir otro juzgado en el caso que brinde una autorización judicial. Si brinda una autorización judicial, el Ministerio Público estaría desprotegido en el sentido de que no podría oponerse porque ya la sala ha dicho de que como está la regla de conducta ya establecida, es así como debe interpretarse. Y por lo tanto no habría un control judicial para efectos de que el Ministerio Público pueda sustentar o debatir o generar un debate respecto a la necesidad y urgencia en el caso o ante una eventualidad que la acusada quiere salir del país. Entonces, señor magistrado, el sustento jurídico de nuestra pretensión está establecido en el artículo 255, numeral 2 del Código Procesal Penal, en la cual señala que los actos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Bien, este está basado en el principio de la reforma o variabilidad de las medidas coercitivas. En este caso, lo que están pidiendo el Ministerio Público, señor juez, es que se varíe la regla de conducta, que tal como está, así como está impuesta, no garantiza la eficacia del proceso, no garantiza la sujeción de la acusada al proceso, no garantiza el conjuro de un peligro de fuga y que por lo tanto se requiere que esta medida coercitiva sea eficaz. Entonces, ¿se han dado los motivos para efectos de hacer esta reforma de la regla de conducta? Sí, los que acabo de mencionar, señor magistrado. Existieron esos nuevos elementos que se han presentado y que por lo tanto se trata de variar la regla de conducta como lo está pidiendo el Ministerio Público. Y por ende, estos nuevos hechos, estas nuevas circunstancias que han surgido, implica una necesidad de una evaluación actual de la capacidad asegurativa de la comparecencia con restricciones en la forma en que se ha dado y por ende determinar, señor magistrado, que esta medida, así como está dada, resulta insuficiente ante el colapso de su capacidad asegurativa, esto es, de asegurar al proceso penal a la acusada Nadine Heredia Alarcón. Es por ello que solicito, señor magistrado, que se declare fundada nuestro pedido de la regla de la variación de regla de conducta y que la regla de conducta de aquí en adelante sea la que estamos solicitando. Esta es la obligación de la acusada de no ausentarse del lugar de residencia y la de no salir del país sin previa autorización judicial. Queremos, señor magistrado, que en una eventual salida, como ya lo ha hecho en 2 oportunidades la acusada Nadine Heredia Alarcón, requiera
un permiso judicial para generar el debate, como en efecto se hizo la vez pasada, para establecer si efectivamente se da la necesidad y la urgencia para que justifique la salida del país del acusado. Señor juez, para ir finalizando, debo indicar que en este caso se da el principio de la proporcionalidad que se exige justamente para una variabilidad de la medida como se está requiriendo. Desde un punto de vista de los presupuestos de la proporcionalidad que se requiere, idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicho, debo indicar que esta medida de esta variación como la que estamos solicitando es idónea para efectos de asegurar a la acusada y sujetarla al proceso penal que se encuentra en estadio de juicio oral. Y es también necesaria por cuanto no existe otra medida de igual magnitud que garantice la presencia de la acusada al proceso penal o que concurre algún peligro procesal que puede ser un peligro de fuga o bien de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y finalmente, señor magistrado, la proporcionalidad está dada en el sentido de que el Ministerio Público no está solicitando una medida más gravosa, sino que dentro del marco mismo de la comparecencia con restricciones estamos pidiendo que se varíe una regla de conducta para efectos de que esta medida de comparecencia con restricciones cumpla su finalidad, esto es, que garantice los fines del proceso penal. Con eso he concluido, señor magistrado. Señor juez, disculpe, está con su micro apagado. Sí, perdón. Gracias, señor fiscal. En todo caso, doctora Cintia, la escuchamos. Muchas gracias, señor juez. Señor magistrado, para que usted tenga conocimiento, por tercera vez en menos de 3 meses, la defensa viene a discutir un requerimiento fiscal que, a nuestro criterio, carece de objetividad y atenta contra derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y también el derecho a la salud de mi patrocinada. Usted tiene que saber, señor magistrado, que ya existieron 2 requerimientos anteriores, uno de oposición al viaje de mi patrocinada y otro de impedimento de salida del país. Ambos fueron discutidos en la audiencia del 28 de junio del año 2023, ante el juez Richard Concepción Carguancho, ¿no? ¿Y qué es lo importante aquí, señor magistrado, que usted sepa? Que el requerimiento que estamos discutiendo ahora tiene los mismos elementos que los 2 requerimientos anteriores que ya fueron discutidos. Para esta defensa, es evidente el abuso del derecho que se está realizando, porque se está disfrazando con diferentes nombres el mismo objetivo, impedir que la señora Nadine Heredia viaje fuera del país para poder atenderse en los temas de salud que actualmente está padeciendo. Tiene que también usted tener conocimiento, señor magistrado, que esos 2 requerimientos que ya fueron resueltos han sido, y favorablemente el Ministerio Público en primera instancia por el juez Concepción Carguancho, ya han sido revocados por la Sala Superior, en donde ya se ha establecido sobre esos requisitos que el fiscal está planteando ahora, ya se ha decidido, ¿no? Entonces, eso es importante que usted sepa. A continuación, señor magistrado, voy a pasar a presentar algunos argumentos a efectos de que usted pueda valorarlos y declarar infundado, porque ese es el pedido de la defensa, que se declare infundado el requerimiento planteado por el fiscal. En primer lugar, señor magistrado, si me permite hacer una proyección, por favor. Adelante, doctora. Gracias. Tanto el requerimiento de oposición al viaje, incidente 9, el requerimiento de impedimento de salida del país, 84, y el actual requerimiento de variación de conducta, tienen los mismos 5 fundamentos. El primer fundamento
el pedido de viaje que formuló mi patrocinada a Colombia para atenderse sus temas de salud. El segundo fundamento, que este proceso se encuentra actualmente en la etapa de juicio oral. Tercer fundamento, que el juez Chávez Tamaris, en el expediente 3-2017, caso gasoducto, señaló que no se había cumplido con informar al fiscal y a la judicatura previamente del viaje. Y el cuarto y quinto fundamento relacionados con que la regla de conducta tiene que ser objeto de control judicial por parte del órgano jurisdiccional y básicamente esto, señor magistrado, también se mencionó el tema del control en el extranjero. ¿Y por qué es importante señalar todo esto? Porque tal como lo dije hace un momento, señor juez, todo esto ya fue resuelto por la Sala Superior. Y esos son los temas que usted tiene que tener en consideración, porque las resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales tienen que ser respetadas por todos los ciudadanos y por todas las autoridades. Otro tema que usted también tiene que tener conocimiento, señor juez, que no es la primera vez que el fiscal pide la variación de la regla de conducta. Ya en el año 2017 se pidió esa variación de esta regla de conducta, de no ausentarse ni de cambiar de domicilio sin previo aviso a la autoridad, por no ausentarse sin previa autorización jurisdiccional. En esa oportunidad, ¿cuál fue el sustento, señor magistrado? Mi patrocinada viajó al extranjero para ejercer funciones en la FAO, ¿no? Entonces, ese fue el motivo por el cual el fiscal pidió la variación. El juez Concepción Carguancho, en el año 2017, mediante resolución 35, amparó el pedido del fiscal, ¿no? Y el fiscal conoce perfectamente bien esta decisión, señor juez, porque si usted revisa su requerimiento escrito, los puntos 5, 6 y 7 están textualmente transcritos lo que se invocó en aquella decisión del juez Concepción Carguancho. Es exactamente lo mismo. Entonces, el fiscal conoce esto. ¿Y qué conoce también el fiscal entonces? Que la Sala Penal de Apelaciones, mediante resolución 51 del 17 de abril del 2017, revocó esa decisión. ¿Y qué fue lo que dijo la Sala, señor juez? Dijo lo siguiente, que en primer lugar, el viaje que realizó la señora Nadine en aquella oportunidad ya había sido materia de pronunciamiento por la Sala, ¿no? ¿Y qué se decidió en ese pronunciamiento? Que es anterior la resolución 9 del 10 de enero del 2017. ¿Qué dijo ahí? Que la comunicación que hizo la señora Nadine era totalmente inocua y que daba cumplimiento a la regla de conducta. ¿Qué más dice la Sala? Dijo la Sala en esa oportunidad, que es la propia Fiscalía, ¿no? El requerimiento de la Fiscalía y la autorización judicial, ¿no? La que estableció esta regla de conducta, de solamente comunicar si se va a salir de viaje o si se va a ausentar del lugar de residencia. Ellos fueron los que decidieron que esta regla de conducta sea la impuesta en este caso. ¿Qué dice más la Sala? Que incluso fue materia de apelación y que quedó confirmada y firme. Entonces, ¿qué dice? Es incoherente que quien ha impuesto la regla luego la cuestione, ¿no? Y que termina concluyendo que el viaje a Europa no es una circunstancia nueva que permita la variación de la regla de conducta, ¿no? Entonces, aquí, señor magistrado, podemos ver un símil. Es un caso realmente igual al actual, porque ya no estamos en un viaje en Europa, sino estamos a viaje a Colombia. Entonces, señor magistrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Respetar aquella decisión judicial. Ya en aquella decisión judicial se decidió que el viaje al extranjero era inocuo y que daba cumplimiento a la regla de conducta con la sola comunicación. ¿Qué más, señor magistrado? Como lo he señalado al comienzo, no solamente tenemos esas decisiones del año 2017, sino ya contamos con 2 decisiones de este año de los incidentes de oposición al viaje y de impedimento de salida del país. Entonces, hay hasta 4 decisiones que ya han decidido respecto a este punto. Vamos primero con el viaje a Colombia, señor magistrado. Y a ver qué dice el fiscal, ¿no? Que hay una nueva circunstancia, que es que la comunicación que se realizó al viaje a Colombia, ¿no? Que la defensa cursó a su juzgado, ¿no? En ese caso, a la oportunidad que estaba el doctor Concepción Carguancho y al fiscal, ¿no? Dice que esa es una nueva circunstancia que incrementa el peligro procesal.
Por otro lado, dice, ¿qué más incrementa el peligro procesal? Que Nadine Heredia haya realizado 2 solicitudes de permiso de viaje en el expediente 3-2017 caso gasoducto, como ya lo ha hecho referencia el fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso sí existía la regla, señor magistrado, de pedir autorización judicial para poder ausentarse del lugar de residencia. A diferencia de este, en donde solamente la regla de conducta dice comunicar, previamente ausentarse. Ya. Y al respecto, ¿qué ha resuelto, señor magistrado, la sala penal de apelaciones en relación al incidente de impedimento de salida del país que fue discutido el 28 de junio, ¿no?, de este año, mediante resolución 6 del 28 de agosto, recién hace un mes aproximadamente, la sala revocó la decisión del juez Carguancho que declaró fundado el impedimento de salida del país. ¿Y qué dijo en el fundamento 6? Importante fundamento 6, señor magistrado, porque ahí dice que la comunicación que realizó mi patrocinada cumple la regla de conducta y por tanto esa comunicación de ninguna manera ve incrementado el peligro procesal. Eso fue lo que decidió la sala en una resolución reciente de hace un mes, señor juez. A ver, pero no solamente eso, recordemos que el 28 de junio también se discutió la oposición a la comunicación del viaje y respecto a eso, la sala ya también tomó una decisión porque nosotros apelamos la resolución del juez Concepción Carguancho. Y se ha emitido la resolución número 9 del 27 de junio del 2023. ¿Qué dice en esa decisión, señor magistrado? Dice que del 27 de septiembre, perdón, del 2023. ¿Y qué dice? De que mi patrocinada ha cumplido con la regla de conducta al comunicar. ¿Y qué más le recuerda al juez Concepción Carguancho? Le dice, recuerde usted que la Sala Penal de Apelaciones en la resolución 9 del 10 de enero del 2017 ya le dijo que la regla de conducta se entiende de manera literal y que no puede ser objeto de interpretaciones. Sin embargo, señor juez, vemos tanto en el requerimiento escrito y en la sustentación del fiscal que insiste en cuestionar el contenido de esta regla de conducta. Para nosotros eso es un desafío abierto a la decisión de una sala superior, señor. ¿Por qué? Porque ya la sala superior ha definido hasta en 4 oportunidades que la regla de conducta se tiene que aplicar de manera literal, ¿no? Entonces, en ese sentido, señor magistrado, consideramos de que no es de recibo que la Fiscalía siga pretendiendo hasta la actualidad cuestionar las decisiones de la Sala Superior, más aún cuando no ha interpuesto ningún recurso en contra de esas decisiones. Esas decisiones ya están firmes, señor magistrado. Que por otro lado, también tenemos que mencionar en relación al caso, a los 2 permisos del caso gasoducto, ¿no? El fiscal lo considera como nuevos elementos que mi patrocinada haya pedido 2 permisos al caso gasoducto. Señor magistrado, la pregunta ¿es razonable que se considere el cumplimiento de una regla de conducta en otro proceso como nueva circunstancia para pedir un cambio de regla por uno más gravoso? El fiscal dice de que no está agravando, ¿no?, la situación de mi patrocinada con esta nueva regla de conducta. Eso no es cierto, porque hay una diferencia abismal entre comunicar y entre pedir autorización judicial. Aquí se está pretendiendo agravar la situación de mi patrocinada. Entonces, si mi patrocinada cumple con el procedimiento de pedir autorización al juez del caso gasoducto, ¿cómo eso puede ser peligro procesal para este caso? ¿No? Con esto realmente, señor magistrado, el mensaje que se está mandando es que incluso cuando una persona cumple con su regla de conducta, cumple con ejercer sus derechos, el fiscal puede considerarlo como algo negativo. Y eso generaría definitivamente incertidumbre jurídica y que esperamos que en esta oportunidad pueda ser corregido mediante la decisión que despida su despacho. ¿Qué más, señor juez? Hemos escuchado que el fiscal dice que el juez Chávez Tamaris, en el primer pedido que la señora Nadine formuló ante el 6º juzgado en el caso gasoducto, ¿no?, dice que el juez señaló que mi patrocinada no cumplió con informarle al fiscal Juárez Atoche ni al juez Concepción Carguancho de su viaje. Señor magistrado, al respecto,
debo señalar que este tema ha sido ya ampliamente superado. ¿Y por qué, señor magistrado? Porque en el segundo pedido de viaje que se hizo para el caso gasoducto, que por cierto fue declarado fundado por el juez Leo Dam, eso es importante que usted sepa que se declaró fundado el pedido de viaje. ¿Qué fue lo que dijo el juez Leo Dam? Dijo que no se había incumplido ninguna regla de conducta en el primer pedido. ¿Por qué? Porque mientras no se haya dado autorización, no había ninguna obligación de comunicar de que haya un viaje al juez Carguancho. Entonces dice eso. Entonces, señor magistrado, pero no solamente eso, sino que, como ya le he señalado, la segunda sala de apelaciones en la resolución 6 del 28 de agosto del 2023, que ya la estoy mencionando en varias oportunidades, dijo exactamente lo mismo. Dijo que en el primer permiso que se realizó al caso gasoducto, mi patrocinada no tenía la obligación de comunicar porque simplemente no le dieron autorización. Fundamento 7. Y que en el segundo pedido sí se comunicó al juez y al fiscal, ¿no? Que mi patrocinada iba a viajar, pues el juez le dio la autorización. En ese segundo pedido le dio la autorización. Y aquí quiero hacer una acotación importante, porque el fiscal dice que la defensa ha señalado que la comunicación es una mera cortesía. Eso no es así, señor magistrado. Se está malinterpretando y usted puede escuchar la audiencia de impedimento de salida del país para ver cuáles fueron los términos usados por la defensa. Cuando la defensa se refirió a ese término, era en el sentido de que si no nos daba permiso el juez del caso gasoducto, no teníamos ninguna obligación de comunicar ningún viaje. Entonces, el antes no había obligación. En ese contexto se habló de la cortesía, pero esta defensa lo dice ahora, evidentemente, si el juez le daba la autorización, se debía cumplir una regla de conducta que es de la comunicación. Entonces, ese término cortesía creo que debe ser descartado y debe de entenderse cuál fue el contexto en el que fue utilizado. Para la defensa, la regla de conducta de comunicar debe ser cumplida. ¿Pero en qué contexto? En el contexto en que el juez del gasoducto le otorgue un permiso. Porque mientras no le otorgue un permiso, no se puede pedir ninguna autorización ni comunicar nada, señor magistrado. Y ya lo han definido las decisiones judiciales antes referidas. Otro tema también importante, señor juez, que usted tiene que evaluar ahora, ¿no? Y eso lo ha señalado la casación Ancash de 119-2016. Fundamento 2.6, señor magistrado, que tiene calidad de doctrina jurisprudencial. Dice que para esta clase de pedidos de variación de reglas, ¿no? En ese caso era, por ejemplo, era de comparecencia a prisión, pero en general, cuando se va a grabar una medida de coerción, en este fundamento señala la Corte Suprema que se debe de verificar el cumplimiento por parte del imputado de las restricciones impuestas. Importante, señor magistrado, porque hasta la fecha mi patrocinada no ha incumplido ninguna regla de conducta. ¿Por qué? Porque en primer lugar la sala ha dicho que con la comunicación se cumple la regla de conducta. Segundo, porque el fiscal pidió un apercibimiento diciendo que mi patrocinada no había cumplido con su deber de ir a firmar y el juez señaló que lo declaró infundado y dijo que sí había cumplido con firmar. Entonces, señor magistrado, no existe ninguna evidencia de que mi patrocinada haya incumplido las reglas de conducta y eso tiene que ser objeto de valoración. Respecto al estadio de proceso penal, ¿no? El fiscal insiste en que, porque está en juicio oral, implica una nueva circunstancia que agrava la situación de mi patrocinada e incrementa el peligro procesal. Nuevamente, señor magistrado, resolución 6 de la Sala Penal de Apelaciones del 28 de agosto del 2016. Claramente en el fundamento 9 señala lo siguiente. Señala que el estadio del proceso penal, que en este caso el juzgamiento, ¿no? Está relacionado más propiamente con la responsabilidad penal del autor, más no con el incremento del peligro procesal, requiriéndose para esto un hecho concreto relacionado a la conducta del procesado. ¿Qué quiere decir esto, señor magistrado? Que el caso se encuentre en juicio oral no puede ser considerado una circunstancia de incremento de peligro procesal, porque no tiene vinculación con ello. El peligro procesal, ¿cómo se verifica? Con situaciones concretas, objetivas y plausibles que demuestran que mi patrocinada
ha intentado rehuir a la acción de la justicia, cosa que la sala, como ya he referido, ha señalado que no se ha dado en este caso. Pero no solo ello, señor magistrado, también tenemos una resolución de la Corte Suprema en la apelación 245-2022, perdón. En el año 2022 emite esta decisión y ¿qué dice respecto a la variabilidad de las reglas de conducta? Dice, no es relevante que aún falte la realización de etapas intermedia y de juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que resulta relevante es la realización de conductas obstruccionistas contra los medios de investigación. Entonces, la Corte Suprema también tiene clarísimo de que en la etapa de juicio no tiene nada que ver con el peligro procesal. Y ese es el criterio que la defensa también tiene a ese respecto y que solicita que su despacho valore en ese sentido. Ahora, el fiscal también ha señalado de la existencia del control judicial, ¿no? Dice, debe haber un control judicial por parte del juez del requerimiento de una pretensión de viaje, ¿no? En primer lugar, señor magistrado, este requisito, esta nueva circunstancia, por así decirlo, no forma parte de las exigidas por el artículo 255 del Código Procesal Penal, ¿no? Porque estas están íntimamente vinculadas necesariamente con el incremento del peligro procesal para poder variar esta situación. Pero lo importante de esto, señor magistrado, es que usted tenga en cuenta que este argumento ya fue resuelto por el juez Concepción Carguancho en la resolución 35 del año 2017. Tomó en cuenta este argumento para declarar fundado el pedido de variación en aquella oportunidad. Pero, Disculpe, sí, ¿cuándo? Ya voy terminando, me faltan 2 minutos, señor magistrado. ¿Cuándo fue esa resolución? Fue la resolución 35 del 17 de enero del 2017. Bien. Ya, eso, como le decía, eso también fue tomado en cuenta por el juez Concepción Carguancho y fue revocado por la sala, como ya le he referido en la resolución 51. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no tiene nada, señor juez. Ya fue debatido, ya fue resuelto y fue denegado, y esa decisión también tiene calidad de firme. La decisión de la sala que rechazó este pedido de variación de reglas de conducta en el año 2017, ¿no? Ahora, señor juez, tenemos que, ya el señor fiscal básicamente ha señalado en este acto algo muy importante. Dice que la decisión de la sala, las que les estoy exponiendo, debilitan la finalidad de la comparecencia. Señor juez, una vez más, son decisiones firmes. Aun cuando la parte no se sienta favorecida con la decisión, las decisiones se respetan y el fiscal no está excluido de ese deber. Entonces, señor magistrado, si ya tenemos hasta 4 decisiones, ¿no? Vamos a hacer un recuento. La decisión del 10 de enero del 2017, en el que la sala resuelve que la regla de conducta se entiende de forma literal. La número 51 de abril del 2017, en donde dice que la comunicación de un viaje es una conducta inocua y que se tiene que respetar la regla de conducta establecida por el mismo fiscal y por el juez. La decisión ahora, señor magistrado, del 28 de agosto del 2023, que declara infundado el requerimiento de impedimento de salida del país de la sala, en donde dice que mi patrocinada ha cumplido con la regla de conducta al hacer la comunicación de su viaje. Y también la última decisión del 27 de septiembre del 2017, en donde también la sala dice, 23, perdón, en donde también la sala señala que mi patrocinada cumplió la regla de conducta y que se tiene que acatar la decisión de la sala del año 2017, en donde ya se establecieron los criterios que he ampliamente expuesto. Entonces, señor magistrado, que el fiscal tenga una postura, ¿no?, que contraría todas esas decisiones, ¿cuál es el peso que le vamos a dar, señor juez? ¿A la posición del fiscal o a todas ellas, a todas estas que la niegan? Ya. Para terminar, en relación a la proporcionalidad, voy a terminar con esto, señor magistrado. Este requerimiento no cumple con el test de proporcionalidad. Y para esto nos vamos al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué dice este artículo? Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales emanadas de autoridad competente en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos.
bajo responsabilidad civil, penal, administrativa que la ley señala. Entonces, señor magistrado, no puede cumplir un test de proporcionalidad un requerimiento que está basado en contrariar y desconocer abiertamente decisiones jurisdiccionales que ya decidieron respecto a todos los argumentos que el fiscal plantea en este recurso, en este requerimiento. En atención a todo esto, señor magistrado, es que la defensa solicita que se declare infundado el pedido del fiscal. Bien, muchas gracias. Doctor Germán, para la réplica, 5 minutos. Como Sí. 30. Señor magistrado, voy a indicar que la abogada de la defensa lo que ha dicho es un sofismo. Las resoluciones a las que ha hecho alusión en el caso del juez Concepción Carguancho, no se debatió la variabilidad de las reglas de conducta. Lo que se varió fue el aviso que comunicaba que iba a salir al exterior. Tanto es así que en la misma resolución que pide el juez Concepción Carguancho, de fecha 28 de junio del presente año, dice no aceptar la comunicación efectuada por la investigada Nadine Heredia para ausentarse del país 29 al 1 de junio del 2023. No se pronuncia sobre la variabilidad de la regla de conducta. Entonces, ¿cómo puede decir la abogada que ya fue materia de discusión? Si eso no fue el debate. El debate era si se daba la posibilidad de que pudiera salir, estaba justificado el viaje, sí o no. Eso fue lo que se discutió en ese requerimiento en la cual el ministerio se opuso a que saliera la señora Nadine Heredia Alarcón. Lo que dice Sala, señor magistrado, con relación a esta resolución que revocó del señor Concepción Carguancho, que es la resolución número 6 de fecha 27 de septiembre del 2023, en el punto 9 de esta resolución dice, la parte casi final dice, si se ha incrementado el peligro, dicho sujeto procesal está legitimado, es decir, el Ministerio Público está legitimado para requerir la variación de la referida regla de conducta, invocando el principio de variabilidad de las medidas restrictivas de derecho. Eso es lo que dice Sala. ¿Por qué? Porque no estaba en discusión, señor magistrado, la variabilidad o la reforma de la regla de conducta. Lo que estaba en cuestión en ese momento era la salida de la señora Nadine Heredia Alarcón, que solamente había comunicado, y que para nosotros esa simple comunicación no era suficiente para garantizar un peligro de fuga. Entonces, la Sala no es que se pronuncie, señor magistrado, que quede bien claro, respecto a la variabilidad de la regla de conducta que ahora sí se está solicitando. Ahora sí se está solicitando. En igual forma, en el otro proceso, en el otro incidente, respecto al impedimento de salida, no tampoco dice que no procede una variación de la regla de conducta, sino que establece que debe existir la necesidad para otorgarle o para variar esa regla de conducta. Y lo que aquí repite la abogada, señora magistrado, es lo que ha dicho Sala, sí, que la regla de conducta debe debe interpretarse de manera literal. Y es justamente lo que el Ministerio Público quiere evitar, señor magistrado, de que se interprete la literalidad en el sentido que cada vez que tenga que salir la señora Nadine Heredia Alarcón o le provoque salir al extranjero, tan solamente comunique al Ministerio Público y a vuestro juzgado de que va a salir del país, sin que le otorgue el derecho al Ministerio Público de oponerse en el caso de que no esté debidamente justificada esa salida al exterior. Es eso en el fondo, señor magistrado, lo que se cuestiona, lo que se pide, no lo que ya se ha discutido, que nada tiene que ver, porque no puede estar escrito en piedra, señor magistrado, una regla de conducta, porque si no el principio de la variabilidad de las medidas coercitivas o la reforma de las medidas coercitivas que están previstas en el artículo 255.3 del Código Procesal Penal, que estarían vacías de contenido si fuera así, porque ya una medida coercitiva ya no podría ser variable, por lo que dice la
la abogada de la defensa, en el sentido de que como ya decidió Sala y dijo que tiene que interpretarse de manera literal, tal como está la regla de conducta, no la podemos variar, no la podemos reformar. No es así, señor magistrado. Lo que queremos es que esa regla de conducta, como está plasmada, no garantiza la finalidad del proceso. Es decir, no garantiza que un peligro de fuga pueda ocurrir y que se pueda conjurar. Eso no garantiza. Y yendo a la casación que nos dice la 119, que nos ha hecho referencia a la abogada de la casación de Ancas, lógicamente establece 3 presupuestos y que en este caso se dan. Uno de los presupuestos es que existan nuevos elementos surgidos de la investigación y que posean contundencia acreditativa de nuevas condiciones. Las condiciones ya las expliqué, señor magistrado. Hubo una oportunidad que ya iba a salir la señora Nadine Heredia Alarcón, pero como no se la otorgaron por cuanto no comunicó, no había comunicado a la fiscalía ni al juzgado de que iba a salir, el juez se la denegó. Entonces, señor magistrado, otro hecho que debe tomar en cuenta, la abogada dice de que ellos van a cumplir cuando el juez le autorice, el juez del otro juzgado, el 6º juzgado de investigación preparatoria nacional, les autorice una salida, recién van a comunicar de que van a salir fuera del país. Quiere decir, señor magistrado, que vuestro despacho y la fiscalía van a estar supeditados a lo que resuelva otro juez en otro proceso penal que está en un estadio distinto al nuestro. Eso no es de recibo, señor magistrado. Es por eso que nosotros estamos pidiendo la variabilidad de esta regla de conducta, para efectos de que cuando la acusada quiera salir al exterior, pida autorización judicial y que haya un debate, señor magistrado, para efectos de poder debatir si se da la urgencia y la necesidad, y que no ponga en peligro o no peligre los fines del proceso, es decir, que esté sujeta al proceso penal. Porque una vez que salga la acusada, en una eventualidad que salga, ¿quién va a controlar su situación estando en el extranjero? Cuando vuestro juzgado no tiene soberanía en el exterior. ¿Es eso lo que queremos, señor magistrado? De que se le da la posibilidad al Ministerio Público, ante una eventual salida, de que exista una audiencia donde haya un control de ese requerimiento de salida para efectos de que se debata. En ese sentido, señor magistrado, solicito pues que se declare fundado nuestro requerimiento solicitado. Gracias. Gracias, doctor. De igual manera, doctora Cintia, no más de 5 minutos para la réplica. Gracias, señor magistrado. Nosotros, la defensa fue muy clara. Le dijimos desde el comienzo de que se trató de 3 requerimientos diferentes. Evidentemente, en los 2 requerimientos anteriores, señor juez, no se debatió la variabilidad de la medida, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que los 3 requerimientos tienen exactamente el mismo sustento. Es ahí la necesidad de invocar las decisiones que se han expedido anteriormente, señor magistrado. ¿Por qué? Porque al haberse sustentado este requerimiento que estamos debatiendo en los mismos supuestos de los requerimientos anteriores, se hace totalmente necesario saber qué pronunciamiento tuvo la sala al respecto. Entonces, señor magistrado, la nueva circunstancia que dice el fiscal ya fue resuelta, ya la sala dijo. ¿Qué dijo la sala? La comunicación al viaje cumple con la regla de conducta. Que existió una resolución de sala del año 2017 que dice que se interpreta literalmente. Que lo que resolvió el juez Chávez Tamaris fue un error. ¿Por qué? Porque la obligación de comunicar el viaje surgía luego de que el juez otorgue el permiso. Antes no. Todo eso ya ha sido definido. ¿Cómo no va a ser importante que usted sepa de que le están diciendo que son nuevas circunstancias cuando no lo son, señor magistrado? Y usted tiene que tener en cuenta las decisiones que ya se han emitido al respecto, ¿no? ¿Qué más dice el fiscal? Señala que dice que la interpretación, que la literalidad, ¿no? Habla sobre la literalidad y de que mi patrocinada con la literalidad puede salir al extranjero las veces que le provoque, ¿no? Entonces, señor magistrado, no es así. Usted debe conocer
que mi patrocinada, la única vez que ha pedido permiso, que ha comunicado, ¿no?, a este juzgado, ¿no?, porque estamos hablando de las reglas de conducta de ese juzgado, la única vez que le ha comunicado una salida fue cuando iba a ir a Suiza a cumplir las funciones en la FAO. ¿Y qué pasó en esa oportunidad, señor juez? El juez Concepción Carhuancho le ordenó que regrese en 10 días. A pesar de que se cumplió la regla de conducta. ¿Qué hizo mi patrocinada? En 10 días regresó. Cumplió con el mandato judicial. Entonces aquí no se trata de que cuando le provoque saliera mi patrocinada. No. Recién este año 2023, desde el año 2016, han pasado 7 años que vuelve a pedir comunicar en este caso para este juzgado una salida de viaje. Y lo hace ¿por qué? Por temas estrictamente médicos. Necesita la atención urgente de su salud, señor juez. Y usted va a poder ver en la decisión del juez del Leodán del 27 de junio de este año, va a ver que analizó todos los documentos médicos de mi patrocinada y que dijo, autorizo su viaje. Váyase usted del 29 de junio hasta el 1 de julio a Colombia para que pueda atender su tema de salud. Entonces, señor magistrado, no es que aquí mi patrocinada va a hacer lo que quiera. Es un pedido de viaje concreto por un tema de salud, que es un derecho fundamental, incluso, señor magistrado. Aquí este pedido no se puede fundamentar en subjetividades, en meras conjeturas. No. Lo que se tiene que tener, señor juez, son datos objetivos y concretos de que mi patrocinada haya realizado alguna conducta, ¿no?, que incremente el peligro procesal. ¿Ha ocurrido eso? No, no ha ocurrido eso y todas las decisiones que he señalado respaldan mi posición, respaldan que mi patrocinada ha cumplido con las reglas de conducta. Entonces, señor magistrado, en ese sentido, yo le voy a proporcionar, mediante un escrito el día de hoy, las 4 resoluciones a las que he hecho mención, porque consideramos que son necesarias para que emita usted su pronunciamiento. Lamentablemente, lo que nosotros vemos es que el fiscal, al no haber conseguido el impedimento de salida del país de mi patrocinada, porque ese impedimento fue revocado, está pretendiendo ahora, con esta regla de conducta, lograr ese impedimento. Lograr ese impedimento, señor magistrado, porque se basa en la no existencia de un control judicial en el extranjero. Eso lo acaba de decir. Eso es irrelevante para cualquier regla de conducta, señor juez. Eso es totalmente irrelevante. Entonces, lo que quiere el fiscal es impedir a toda costa que mi patrocinada viaje, ¿no? Primero fue con una oposición, después fue con un impedimento, decisiones revocadas. Ahora dice, voy a pedir la variación, sin tener ningún elemento nuevo. Entonces, señor magistrado, por todo eso, yo solicito que usted realice una evaluación de todos los argumentos expuestos y se declare infundado el pedido del fiscal. Bien, a ver, en realidad aquí veo que lo que se trata es de una pretensión. Los hechos será que las pretensiones pueden variar, cada pretensión tiene su propio fundamento. Una pregunta, señora abogada. He entendido de que, entiendo del doctor Leodán, que es el 7º juzgado o el sexto juzgado, existe una regla de conducta de que la señora tenga que pedir permiso al juzgado para poder salir. Existe esa regla. Y entiendo que ese proceso está en etapa. ¿En qué etapa es ese proceso? ¿Investigación preparatoria? Sí, investigación preparatoria. Si existe una obligación de que la señora pida permiso previamente para poder ausentarse en un proceso de etapa intermedia, ¿por qué en este proceso que está en juicio oral no podría darse también la regla? No, el proceso se encuentra, en el caso de gasoducto, se encuentra en investigación preparatoria. Claro, pues a eso voy a decir. Si ustedes, digamos, como parte procesal, en un proceso tienen que pedir permiso al juez para poder ausentarse, ¿no? O sea, tienen que previamente pedir permiso. ¿Por qué en este proceso no tendrían que pedir lo mismo? Señor magistrado, por una sencilla razón, porque para la variabilidad de esta regla de conducta se necesitan nuevas circunstancias, nuevos elementos. Se necesita valorar si mi patrocinada durante todo este tiempo ha cumplido con las reglas de conducta que le han venido siendo impuestas. Se tiene que valorar que la sala ha señalado que el juicio oral no es motivo de incremento procesal. Es solamente relacionado a circunstancias de responsabilidad. La sala en la decisión del 28 de junio del 2023, del 28 de agosto, perdón, que le voy a adjuntar, ha decidido eso, ha señalado eso. Entonces, señor magistrado,
en la etapa del juicio no puede ser motivo para variar una regla de conducta, sino las nuevas circunstancias que están ligadas al peligro procesal. En este caso, no se ha verificado ninguna conducta que incremente tal peligro. Bien, gracias. Señor fiscal, otra pregunta. Cuando ustedes han propuesto, entiendo que han pedido también una medida de impedimento de salida, ¿cuál fue básicamente la causal para ese pedido? ¿O el argumento central? Porque nosotros consideramos, señor magistrado, de que se había incrementado el peligro de fuga, por cuanto ya había una conducta por parte de la señora de la acusada, Nadine Heredia Alarcón, de que en un primer momento pidió la autorización judicial para un viaje, y en esa primera requerimiento de autorización no comunicó a la fiscalía ni al juzgado. Entonces, te dicen que entonces, ante ese incremento de peligro y ante el hecho de que estábamos en un estadio de juicio oral y ante el pedido de pena, es que nosotros consideramos de que se había incrementado el peligro de fuga y por lo tanto era factible pedir un impedimento de salida del país. Pero entiendo que la sala ha revocado esa argumentación. ¿La sala completamente en base a qué revocó? ¿Cuál fue el razonamiento de la sala? Por cuanto establece la sala de que existe una literalidad de la regla de conducta. Es decir, la regla de conducta dice que solamente debe comunicar en el caso de que quiera salir o ausentarse del país. Y que la señora Nadine Heredia Alarcón había cumplido con comunicar. Entonces, que la norma debe entenderse desde un punto de vista literal y que ella había cumplido con esa regla de conducta. Ese era el fundamento. Bien, a ver, en todo caso, estando ello, vamos a, como se ha hecho, como quiera que se ha hecho mención a resoluciones que se habían emitido también en el 2017, la defensa ha indicado que existen 4 pronunciamientos que ya tendrían íntima relación con este último pedido. Vamos a revisar dichas resoluciones y vamos a pedir a la abogada que en el término 24 nos haga llegar esas resoluciones para emitir conocimiento. En todo caso, vamos a notificar la edición en las casillas electrónicas. Son las 10 horas y vamos a dar por concluida la presente hora. Doctora Cintia, esperamos su escrito en el día de hoy. Sí, ahora mismo lo voy a mandar. Gracias, señor magistrado. Bueno, ya la presente ha concluido.